de la predicación de la palabra. Nosotros decimos siempre que a la iglesia se viene a tres cosas. Se viene a orar, a adorar a Dios. Se viene a oír palabra de Dios. Es lo fundamental, es el centro. Adorar es importante. Tenemos que adorar, reconocer su grandeza, su señorío, su poder. Pero es importante que nosotros nos vayamos de este lugar con algo de parte de Dios. Tenemos que ser alimentados espiritualmente para ser fortalecidos en las situaciones que vienen. Muy bien. Entonces, si usted no se alimenta de la palabra de Dios, ¿cómo vas a estar de pie o cómo vas a poder no caer o cómo no vas a poder estar débil si la palabra de Dios es la que te nutre, es la que te sostiene? Ahora, acordándome de Perú, hay un grupo de alabanza que me encanta de allí, se llama el grupo Mená. ¿Lo han escuchado? Es una iglesia grandísima en Perú y cantan música, himnos, sí. Dice que Cristo volverá, ¿no? Y en el cielo lo veremos y las nubes volverá, ¿no? Algo así. Y lo otro que venimos a hacer a la iglesia es a tener comunión los unos con los otros. Y este es un área que no podemos descuidar y que no es menos importante que las otras dos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno y tienen comunión. Hay una coinonía entre la Trinidad y tiene la enseñanza, es que Él nos enseña que haya esa coinonía, esa comunión los unos con los otros. Es complicado, hermanos, entendernos en nuestros caracteres, porque cada uno tenemos nuestro carácter, hemos sido formados de acuerdo a la enseñanza de nuestros padres, de nuestros familiares, y cada uno de nosotros somos, ¿lo ha añadido, no? Muy bien. Uno nuevo. Ya está. Poned atención, lo que menos importa es el ventilador, por favor. Ahora nos vamos a perder por un ventilador. Amén. Yo soy así, así he sido enseñado, yo soy de, vamos para adelante. Y a esas tres cosas venimos a la iglesia. A mí me viene tocando un punto que lo hemos hablado en el estudio de los hombres, en la reunión de los hombres, y no me deja dormir, porque nosotros estamos aquí como iglesia de Jesucristo, como los escogidos de parte de Él. ¿Sabe para qué? Para alcanzar un Canaán espiritual. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que es sinónimo de pecado. Dios nos sacó del pecado para llevarnos a un Canaán espiritual. Por supuesto, aquí en la historia, en Éxodo, lo introduce en un Canaán terrenal. Pero lo curioso y lo trágico de la historia, lo terrible de la historia, es que de toda esa generación que salió del Éxodo, solamente Josué y Caleb entraron. Escúchame, 2% del 100, o mejor, 0,2% del 100. Fracaso total. Fue un fracaso total el Éxodo. Ni Moisés,
que era el libertador, entró al Éxodo, entró al Canaán terrenal que había preparado. Aquella tierra que fluye leche y miel, dice la palabra. Una tierra que Dios les había preparado y que se la iba a entregar en heredad. Solamente lo único, y es de lo que yo voy a hablar en esta mañana, solamente lo único que Dios le exigió a aquel pueblo fue que creyeran. Creer. Y he aquí el problema. He aquí el problema de la iglesia actualmente. La incredulidad. La incredulidad está matando hoy más que ninguna otra arma a la iglesia. Dice que en el final de los tiempos, cuando vuelva el Señor por su iglesia, habrá un tiempo de apostasía. Un tiempo en el cual el cristiano, el que ha conocido a Dios, le ha dado la espalda. No se quiere comprometer en la forma, en la manera que Dios lo demanda. Yo quiero dejar claro que nosotros tenemos un Dios santo, un Dios justo, un Dios fiel, un Dios que nos ama. Pero también tenemos un Dios que es fuego consumidor. Un Dios que Él ve las cosas, ve la actitud que tenemos. Mi pregunta es, ¿Dios vio la actitud del pueblo del Éxodo? Dios vio que constantemente el pueblo murmuraba, que constantemente el pueblo se quejaba, que constantemente el pueblo se volvía otra vez a los ídolos, otra vez al pecado, otra vez a la rebelión, a la desobediencia. Dios vio esto. Entonces, si Él lo vio en aquel entonces con este pueblo y Él no descalificó a nadie, la palabra no dice que Él descalificó a nadie, sino al contrario, Él mostró su misericordia para con todo el pueblo, dándoles columna de fuego de noche y nube de día, para que no sufrieran calor, para que no pasasen frío, dándole maná del cielo, comida celestial, que no habían comido nadie. Maná, el pan del cielo. Aún más allá, viendo la rebeldía del pueblo, hizo soplar un viento del sur, un viento suave, y trajo codornices porque la gente dijo que estaba cansado de comer ese pan liviano, que era el maná. Mucha gente tiene este pan es el maná. Este pan es el que nos alimenta. Este pan es el pan de Dios. Este pan es el pan descendido del cielo. Palabra de Dios que sana, que levanta, que protege, que provee, que suple, que liberta. Y dijo aquel pueblo, ese pan físico que comían esas hojuelas es un pan liviano. Queremos carne, barbacoas. Sí, hemos estado ayer en una barbacoa y queremos carne. Y Dios hizo soplar un viento suave del sur y vinieron codornices y comieron codornices hasta que vomitaban, dice la palabra. Mas el maná lo despreciaron. Mas el maná lo despreciaron.
Volvemos a nuestros días, porque si Dios mostró su misericordia en todos los momentos, aun cuando el pueblo le fue rebelde, Dios les daba agua, Dios les abría la peña, Dios les abría el mar rojo, Dios les daba maná, Dios les daba codornices, Dios hacía, Dios de una forma, y este pueblo jamás entendió quién era Dios, jamás entendió que el plan de Dios era introducirlos en un lugar mejor que el que estaban. Lo que pasa, hay un ejemplo, que si tú pones en un vaso unos mosquitos dentro del vaso, o no sé si eran mosquitos, ya no me acuerdo, ahora me acordaré, animalitos, mosquitos, vamos a ponerles dentro del vaso, los tapa, o eran pulgas o algo así era. En todo caso, lo pone ahí, lo deja un tiempo. Y con el tiempo, tú quitas el tapón que impide que entrara eso. Dice que los animales no se salen nunca de ahí. Se acostumbran a vivir en ese espacio reducido, que no es el ambiente de esos animales, y se quedan ahí. Ahí se multiplican, ahí están, ahí siguen. Y nunca se van de ese lugar. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se acostumbraron a vivir en el pecado. Se acostumbraron a vivir en la comodidad. Se acostumbraron a vivir en la falta de compromiso. Se acostumbraron a vivir sin responsabilidad. Dios solamente les dijo que le obedecieran, que tuvieran fe, que creyeran. Y solamente puso esa prueba, que tenía que ser 40 días. El tránsito entre Egipto y el Canaán terrenal que les daba era 40 días. Y se convirtió en 40 años. Dice que duraron 40 años rodeando aquel lugar por desiertos, en carpas y en todo, porque nunca entendieron lo que Dios quería hacer con ellos. Cuando Moisés fue a encontrarse con el Señor, con Dios en el monte, cuando vino, lo que encontró fue un desenfreno, un descontrol, una falta de autoridad total y absoluta de líderes que estaban allí, que nunca supieron controlar, ordenar, creer que Moisés volvería y traía escrito por el dedo de Dios en tablas de piedra las ordenanzas, los mandamientos que tenía para el pueblo. Porque la ley, a la verdad, es buena, es justa y es santa. Y la ley no es abrogada. La ley no terminó con el nuevo pacto. Terminaron las leyes ceremoniales y las leyes ritualistas que habían. Civiles, las leyes civiles. Esto ya no era parte de ese antiguo pacto. Pero la ley moral de Dios sigue vigente en nuestro corazón. Amar a Dios por encima de todas las cosas, no tener ídolos fuera de Dios y no inclinarse a ellos, santificar la fiesta, honrar a tu padre y a tu madre, no robar, no matar, no desear los bienes ajenos, no adulterar, no fornicar, siguen estando en nuestro corazón, solamente que en el nuevo pacto se resumieron en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y amarás al prójimo como a ti mismo.
Ahí está encerrado la ley de Dios que bajó Moisés desde el monte Sinaí. Ahí está. Aquella ley que estos inicuos, pecadores, malos, faltos de entendimiento, ciegos, torpes, nunca, jamás entendieron. Solamente yo creo que vivían para llenar sus vientres y después llevarlos a la letrina. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, porque orando a Dios y en conjunto con los hermanos, oramos, y el problema que está pasando con la iglesia hoy en día es un problema terrible de incredulidad. La incredulidad no es solamente decir yo no creo. La incredulidad va acompañado de varias cosas que yo intentaré hablar en ello. ¿Qué es lo que produce la incredulidad en el cristiano o en el que dice ser cristiano? Porque un verdadero cristiano permanece fiel así lo mate. Permanece fiel en la obra del Señor así le quiten su vida. Que hay que orar, oramos. Que hay que ayunar, ayunamos. Que hay que ir por el hermano, vamos. Que hay que hacer esto, hacemos. Que hay que limpiar, limpiamos. Todo. Al cristiano no le molesta esto. Que tenemos que predicar 3 horas, 5, las que hagan falta. El cristiano no se cansa. Pero ¿qué es lo que hace que ese espíritu de incredulidad esté atacando hoy la iglesia? Primero, que estamos en el fin de los tiempos. Y la palabra de Dios declara que en el final de los tiempos iba a venir un tiempo terrible de apostasía, de darle la espalda a Dios. Eso es lo primero que viene, porque es un tiempo profético en el cual se tiene que cumplir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos, hermano, esforzarnos en nosotros. Dice que nosotros no estamos solos, que contamos con el Espíritu Santo de Dios, si es que tenemos el Espíritu Santo. Porque si no lo tenemos, en tus carnes flaquearás y tropezarás y caerás y te fatigarás, y hoy estarás y mañana no, y el otro sí y el otro no, y serás como un yoyo. Todos conocen el yoyo, ¿no? Los colombianos conocemos el yoyo. Una cosa que sube y baja, sube y baja. Los más negociantes, como la bolsa o las criptomonedas, sube, baja. Hay que estar uno atento. Hermano, esa falta o lo que estamos diciendo de la incredulidad es producida por la apostasía que viene sobre la iglesia y por el tiempo profético que estamos viviendo. Hoy más que nunca, la iglesia de Cristo tiene más bajas que ningún otro lugar. La gente de Cristo no está en el lugar. Lamentablemente, es triste ver que se vive un evangelio de acuerdo a como a nosotros nos parece. Inventamos doctrinas, enseñanzas, mandamientos de hombre, cosas que contravienen a la palabra de Dios por no tener un tiempo de dedicación, de intimidad con Dios, para que traiga una revelación verdadera a nuestro ser y no andar en cavilaciones, en que esto sí, en que otro no. Mucha gente, mira, yo se lo digo, lee un versículo bíblico y tú lo entiendes, parece que lo entendiera, y digo, tengo la revelación de Dios, y viene otra persona y te dice, no, así no es, usted está interpretando mal, quiere decir así, y te derrumba. Tus argumentos se te vienen al suelo porque usted no tiene
una revelación genuina de la palabra de Dios. Porque aquel que está firme, no hay nadie quien lo derribe. Porque el que construye, el que edifica sobre la roca, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, aunque vengan lluvias, no se caerá. Aunque vengan doctrinas erróneas, gente inteligente, entre comillas, no te van a derribar, porque usted está cimentado y fundamentado sobre la roca. Primer punto es ese, la apostasía que hay, el tiempo profético que venimos. Pero ¿por qué se introduce ese espíritu de incredulidad en la iglesia? Fácil, porque hay una raíz de amargura en los corazones. La raíz de amargura impide que el cristiano o la persona crea. Y yo se lo explico. Vamos a poner, Emanuel, un poquito los versículos de Hebreos. Estaba ahí en Hebreos, en el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, del 7, Hebreos 3, del 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Están atentos todos? ¿Están todos aquí en este lugar? ¿O alguno está en la playa? Ya. Pone un título o escribe un título, el reposo del pueblo de Dios. ¿Cuántos están esperando el reposo como iglesia? ¿Cuántos estamos esperando el reposo? Porque yo les hablé que el pueblo de Israel iba a entrar al reposo de Dios, al Canaán terrenal. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, va a entrar al Canaán espiritual. El cielo, el que está preparado, la nueva Jerusalén. Ese será el reposo del cristiano. Mientras tanto, estamos divagando, vamos por un valle de sombra y de muerte, por un desierto que no vemos, no encontramos una salida. ¿Quién sabe cuándo viene el Señor? ¿Quién sabe cuándo vamos a entrar al Canaán espiritual? Estamos navegando por un desierto. Nos vamos a encontrar con diferente cantidad de problemas. De todo, económicas, de salud, mentales, de todo. Espirituales, de todo vamos a tener problemas. Y si usted no entiende estas cosas, si usted no se mantiene firme, usted puede caer en la incredulidad. Y la incredulidad está en la alabanza, la incredulidad está en los ministerios, la incredulidad está en las bancas, la incredulidad está allá afuera, allá está lo demás, porque una cosa es lo que usted recibe aquí, pero otra cosa es lo que usted vive allí. Aquí puede venir con el traje de cristiano, pero allí ¿cómo estás? ¿Sigue con el traje de cristiano o cómo vives? Mira cómo dice el capítulo 3, los versículos del 7 en adelante. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice ¿quién? Como dice el Espíritu Santo, no como dice el pastor de la iglesia. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Dónde son las tentaciones? En el desierto. Es los desiertos donde vienen tentaciones. Donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. Fueron 40 años que duró navegando por el desierto y 40 años la mano de Dios estuvo con ellos. La mano de Dios no se va a cortar para con nosotros hasta ser introducidos en el Canaán espiritual. Pero aún en esos 40 años de la mano de Dios hubieron tentado a Dios constantemente.
La tentación no es otra cosa que un espíritu de incredulidad. ¿Me explico? Cuando usted tienta a Dios, cuando usted no le cree a Dios, es tentar a Dios y eso es incredulidad. Y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Oh, que Dios se aira. Lo dice aquí. Dios se aira porque lo tentaron. Fue tanto el nivel de falta de fe que había dentro de esa generación, dentro de ese pueblo que sacó, que digo, no entrarán en mi reposo. Punto final, no entrarán. Ustedes quieren que Dios diga hoy lo mismo que dijo en aquel entonces, porque vamos repitiendo la historia. La historia es igualita. Vagamos por un desierto, tentamos a Dios, nos permitimos hacerle favores a Dios. La iglesia es como hacerle un favor a Dios. No, yo vengo y le estoy haciendo un favor a Dios. No te engañes. Dios te hace el favor a ti. Por la misericordia de Dios hace que tú estés oyendo aquí a una persona diciéndote estas cosas. Porque dice, si oyeres, es una decisión que tú tomas, que tú decides. Yo decido prestar atención a lo que se está diciendo aquí. Si oyeres hoy mi voz, como dice el Espíritu Santo. Entonces, el que está hablando aquí no es José Luis Sierra Vera, sino el que está hablando aquí es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. El Espíritu de Dios dice, presta atención porque esto puede traer la ira de Dios y probablemente no entrar en el reposo de Dios. Qué triste sería que después de andar viviendo años en el Evangelio, viniendo a la iglesia, tú terminaras quedándote del rapto. Tú terminaras quedándote de aquello que Dios ha prometido. Porque escúchame, lo que promete Dios, lo cumple. Lo que promete Dios, lo cumple. El hombre te falla, Dios no te falla. La idea es serle fiel hasta la muerte. Que usted no está solo. Oye la voz de Dios. Oye la voz del Espíritu Santo que nos habla hoy. No tientes a Dios, no tientes a Dios. Eso es incredulidad y lamentablemente está dentro de la iglesia. Al enemigo no le importa lo de afuera, está perdido. Pero lo de adentro, ¿cómo estás conduciéndote, amado? ¿Cuánto estás esforzándote por entrar a ese Canaán espiritual? ¿Cuánto? ¿En qué nivel está tu fe para con Dios? ¿En qué nivel? Dice más adelante, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, el 12, un corazón malo de incredulidad. Dice, mira cómo dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, que nos revisemos, que hagamos un examen de conciencia como habla el Salmo 123, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Tenemos que decirle al Señor
constantemente que Él nos examine y ponga en nosotros si hay un corazón malo de incredulidad. Y hemos hablado que la incredulidad es ese tiempo profético que viene al final de los tiempos. Y hemos hablado que esa incredulidad viene formada por una raíz de amargura. Y yo me quiero plantar aquí un poquito porque esto es importante hacerlo claro. ¿Cuántos ven una raíz? ¿Cuántos ven una raíz? Hablándolo en el ambiente de la agricultura. ¿Cuántos pueden ver una raíz? Pero está. Y crece. Y crece. ¿Cuándo se da cuenta usted que esa raíz está ahí? Cuando brota. Cuando brota. La amargura es odio, es desinterés, es varias cosas que están ahí. Y usted se comienza a dar cuenta cuando usted ya no lee la Biblia, cuando usted le molesta que el hermano se te acerque, cuando usted le da pereza hacer un ayuno, cuando usted no acepta la corrección de su pastor, cuando usted prefiere irse a la playa antes que venir a la iglesia, cuando usted prefiere quedarse en el bar con los amigos y no pasa nada si me tomo una cerveza y mejor dos, pero la palabra dice que una gota de levadura leuda toda la masa, porque uno lleva dos y dos lleva cuatro y cuatro lleva al infierno. Así dice la palabra. Cuando usted gasta sus dineros en otras cosas que no convienen, ahí te das cuenta que había una raíz de amargura. La amargura es un dolor en el corazón intenso producido por algo o alguien. Usted le molesta, el que tiene la raíz de amargura, le molesta que al hermano le vaya bien, que el hermano prospere, le molesta que la gente le diga, hermano, así no, así. Le molesta que le utilicen, le molesta que le diga, espere, cállate, ahora no. Esto hay que tener cuidado dentro de la iglesia. Hay muchas personas que conocemos que han abandonado la fe. Yo creo, mira, se me fue ya el tiempo. No sé ni a qué horas empecé. A las 12:15, seguro. Entonces me queda media hora todavía, ¿vale? Muy bien, gracias, hermana, por recordármelo. Yo estaba preocupado. No vaya a ser que nazca alguna raíz de amargura por aquí, porque el pastor no termina. En estos días hemos escuchado de personas conocidas que han abandonado la fe. Conocemos, son cantidad de gente, hermano, que no se deciden, que no tienen claro que ellos están llamados para ser introducidos en un lugar perfecto, en un lugar que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Dios lo ha preparado, pero no entiende. Primero, porque no puede, no les he dado, no les he revelado. Y segundo, porque pretenden engañar a Dios con un falso cristianismo. No. Dios no puede ser burlado ni engañado. El cristiano se esfuerza. El cristiano no hay que hacerle nada. No hay que ir detrás de él. Los cristianos son comparados con ovejas y no con cabros. Al cristiano no hay detrás con látigo. Él va solo. Escucha la voz de su pastor, le oye y le sigue. Punto. No más.
Y hoy en día nos encontramos que mucha gente ha abandonado la fe. Este tema de la apostasía no es nada nuevo, ni es contrario a lo que enseña la palabra. Dios lo ha advertido y encontramos advertencias en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Pablo lo deja evidente por todos los lugares y ahora en nuestro texto aquí en Hebreo lo hemos leído, que no tentemos a Dios, no vaya a ser que haya un corazón malo de amargura y pudiendo haber alcanzado lo que alcanzamos, no entren en el reposo de Dios. Dice en el Salmo 95, Emanuel, el autor de este Salmo, note que dice en la palabra, por eso, como dice el Espíritu Santo. Esto es la clave, como dice el Espíritu Santo. Salmo 95. El pueblo de Israel desde el principio mostró su rebeldía a Dios, pero hubo ocasiones que fueron peores, como en este caso del Salmo 95. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Qué más? Y lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamemos con cánticos. Sigue. Porque Jehová es Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo y su mano formó la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aleluya. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de Marsá en el desierto. Déjalo ahí, donde tentaron a vuestro Dios y todo esto que hemos leído. Terrible historia. Por eso, hermanos, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, no vaya a ser que brote una raíz de amargura dentro de sus corazones. Y pudiendo alcanzar lo que estaba dado para ti, termine no entrando en el reposo del Señor. Porque hay un reposo, estamos esperando el último reposo. Ese último reposo se llama el milenio. Ese es el último reposo, lo han enseñado en Apocalipsis. Donde Dios juró que no entrarían en el reposo, es decir, en el Canaán. La advertencia es sumamente seria, ya que el autor en el verso 12 dice, hermanos, cuídense de que no haya entre ustedes corazones pecaminosos e incrédulos que lleven a apartarse del Dios vivo. Cuídese. Cuídese. Esta es la advertencia de parte de Dios. Esto es lo que tienen que oír el Espíritu Santo en esta mañana. Cuídese. No vaya a ser que terminen descalificados. Tenía más aquí para dar porque tengo aquí un montón. ¿Cómo viene esa raíz de amargura? Y se lo termino con esto, con 7 pasos. No escuchar la palabra de Dios produce una raíz de amargura. Cuando usted no oye la palabra de Dios, y cuando digo oír es prestar atención y obedecer, eso es no oír la palabra de Dios, entonces puede haber una raíz de amargura en tu corazón. Un espíritu de incredulidad. El espíritu de incredulidad va a impedir que usted no escuche la palabra de Dios. Aquí habemos muchos hoy, pero ¿cuántos han escuchado la voz del Espíritu hoy? ¿Cuántos? El no escuchar la palabra de Dios produce incredulidad. El apartarse de Dios.
Escúchame, este lugar ha sido designado, ha sido escogido por nosotros los hermanos. No ha sido Dios, hemos sido los hermanos que hemos escogido este lugar como casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28:17. Está ahí, mira, no lo he visto. Lo hemos escogido nosotros para que en este lugar nosotros podamos ofrecer adoración y alabanza al más grande de todos, al Señor, a nuestro Padre eterno y al Espíritu Santo de Dios. Él es bienvenido, Él es el anfitrión en este lugar. Por Él podemos predicar, por Él podemos estar, por Él salimos en paz, en victoria, en bendición. Por Él. Y a Él le agrada estas cosas. Y Él no es menos a lo que estamos haciendo aquí. Pero gente se lo permite. Gente se lo permite despreciar la iglesia. Se lo permite. Nosotros hemos dicho que esto no es por obligación, es convicción. Es fe. Es creer. Y todo lo que no es fe es incredulidad y es pecado. Amén. Otra forma es revelarse abiertamente a Dios y provocarlo para tentarle. Revelarse abiertamente. Yo no quiero, a mí no me hable. Yo vengo cuando yo quiera, a mí no me digan nada. Eso es tentar a Dios. Porque la gracia de Dios fue dada por gracia, sin que usted hubiera hecho nada. Él lo hizo todo en la cruz de Calvario. Y a ti le resbala absolutamente todo. Se revela, revelándose. Por eso viene raíz de amargura. Y no se da cuenta. El problema es que la gente que tiene la raíz de amargura no se da cuenta porque está enterrada. Usted no lo ve. A ti te parece que tú lo que haces es correcto y ese es el grave problema. Porque tú te ves normal. Como, duermo, trabajo, tengo los hijos, a mí no me pasa nada, todos los días son lo mismo. Y cuando viene a darse cuenta que brota, es demasiado tarde. Usted no lo vio venir. La raíz de amargura viene por el endurecimiento del corazón. Darte igual, no ser sensible. Tenemos que aprender a ser sensible a la voz de Dios. El endurecimiento, la incredulidad. Viene también por pecado continuado, descuido en el vivir cristianamente, violando abiertamente las leyes de nuestro Dios. Descuido, pecado continuado. Lo hizo una vez, bueno, le dio algo, lo hizo 2 veces, bueno, ya no tanto. La tercera, bueno, ni será pecado. Entonces ya quedó ahí. Se cauterizó la conciencia. Esa raíz de amargura, esa incredulidad, viene eso, por apartarse de Dios, por la apostasía, por el tiempo profético que se está viviendo hoy. Esto está permitido de Dios a Satanás que traiga este tiempo de apostasía. Fe en Dios, en su redención, la han abandonado. ¿No creen que necesita ser salvo la gente? ¿Salvo de qué? ¿O para qué? ¿Yo soy bueno, no le hago mal a nadie? Sí, usted necesita ser salvo porque viene de una rebeldía generacional producida por Adán y Eva. Y aunque usted se crea muy buenecito, usted es igual de culpable que ellos. Y necesita cuidar esa salvación que Dios ha dado a nosotros. No hay posibilidad de arrepentimiento para el que es incrédulo. El que es incrédulo está condenado ya, definitivamente. Otra forma por la que viene esa raíz de amargura es
engañado por el pecado. El pecado te engaña. Te dice, no, no es malo. ¿Qué va a ser malo tener hacer así, o hacer cual, o coger esto que no es mío? No es malo. Y también viene lo último, dice, la incredulidad impidió la entrada a Canaán. El que es incrédulo no entrará al reino de los cielos, no entrará al reposo de Dios. Y la conclusión de todo esto es, el reposo para el creyente todavía está en tiempo futuro. Esta es la conclusión. No hemos entrado, hermano. O sea, dos opciones. O usted se pone las pilas y cambia, o usted lo deja todo absolutamente y se pierde. Ya está. No hay más. Porque todavía es en el futuro. Por eso la advertencia es para nosotros y no para el tiempo pasado. La advertencia es para hoy y para nosotros. Tiempo de hoy. Entonces usted decide o creerle a Dios de todo tu corazón y serle fiel en lo sumo, esforzándote a lo máximo, impidiendo que esa raíz de amargura sea plantada en tu corazón y viviendo una vida de obediencia absoluta a la palabra de Dios. Lo que diga, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como dijo el Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga. Nos preparamos para esta semana de trabajo. No tengo ganas de trabajar.